El sol del desierto de Sonora era una deidad despiadada, derramando su furia dorada sobre el pequeño pueblo de adobe que se aferraba a la vida como un cactus terco. Aquí, el polvo era el pan de cada día y el agua, una bendición susurrada en oraciones nocturnas. En el centro de este mundo olvidado vivía Elena, una joven cuyos ojos oscuros contenían la profundidad de la tierra fértil que su familia cultivaba con tanto sacrificio. Su vida estaba tejida con los hilos simples de la rutina, el cuidado de sus hermanos menores, el olor a maíz cocinándose en el fogón de leña y el amor silencioso por sus padres que veían en ella la promesa de un futuro menos arduo. Ella no conocía el mundo más allá de las montañas que rodeaban su valle, pero su corazón era vasto como el cielo que las cubría, lleno de una bondad ingenua y una resiliencia forjada en el calor y la sequedad de aquella tierra. La vida de Elena era un cántico suave, una melodía compuesta por pequeños rituales que daban sentido a su existencia. Al amanecer, antes de que el sol besara el horizonte, ya estaba de pie, buscando agua en el pozo comunitario, su caminar ligero sobre la tierra agrietada. Sus manos, aunque jóvenes, estaban encallecidas por el trabajo en el campo, cosechando los frutos que la tierra tercamente ofrecía. Conocía cada planta, cada piedra, cada secreto que el viento susurraba entre los cactus saguaros. Para Elena, la tierra no era solo un medio de subsistencia, era una extensión de su propio ser, una madre silenciosa que la nutría y a quien ella dedicaba su sudor y sus canciones. Su inocencia era su mayor virtud, una flor rara que florecía en medio de la aridez, protegida por el amor de su familia y la simplicidad de sus días. Espera. Antes de que la vida de Elena sea destrozada para siempre, necesito pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores, para poder seguir contando historias de espíritus que se niegan a ser quebrantados. Si crees en la fuerza de los inocentes y en la justicia que nace del dolor, te ruego que te suscribas ahora mismo. No te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. Comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo para que sintamos tu apoyo cruzando fronteras. Tu suscripción es un grito de esperanza. No dejes que se apague. Su fuerza residía en una calma inquebrantable, una capacidad de encontrar belleza en la escasez y esperanza en la adversidad. Cuando las cosechas eran pobres, era ella quien consolaba a su madre, asegurando que el mañana traería lluvia. Cuando su padre llegaba exhausto del campo, era su sonrisa la que le renovaba las energías. Elena era el corazón palpitante de su familia, un faro de serenidad en un mundo que conocía poca gentileza. Su debilidad, sin embargo, era la otra cara de esa misma moneda, una confianza innata en la bondad ajena, una incapacidad de concebir la maldad pura, desprovista de razón o remordimiento. Ella creía que todos los corazones, por más endurecidos que estuvieran, podían ser tocados por la compasión, una creencia que la hacía vulnerable al depredador que se escondía en las sombras de su mundo. Al otro lado del desierto, en una opulenta hacienda que se erigía como una fortaleza de tiranía, reinaba el coronel Ricardo Montenegro, conocido por los susurros aterrorizados de los peones como la bestia. Era un hombre cuya alma era tan árida como la tierra que gobernaba con mano de hierro. Exmilitar, encontraba un placer sádico en quebrar el espíritu de los débiles, creyendo que el miedo era el único lenguaje que el pueblo entendía. Su riqueza había sido construida sobre el sudor y la sangre de aquellos que osaban desafiarlo, sus tierras manchadas por el dolor de innumerables familias. Montenegro era la personificación de la ley del más fuerte, un dios profano en su propio reino de polvo y desesperación, y su mirada fría ya se había fijado en el pequeño pueblo de Elena, un oasis de dignidad que ansiaba destruir.
La familia de Helena, liderada por su padre, un hombre de coraje silencioso, se había negado a ceder una parte de sus tierras ancestrales a Montenegro. No poseían mucho, pero esa franja de tierra era su herencia, su legado, el único bien que podían llamar suyo. Esta negativa, un acto de desafío en un mundo donde la sumisión era la regla, fue vista por la bestia como una afrenta imperdonable. Para él, no se trataba de la tierra en sí, sino del principio. La osadía de esa familia campesina necesitaba ser castigada de forma ejemplar para que nadie más se atreviera a levantar la voz contra su poder. La venganza del coronel no sería rápida ni directa, sería un espectáculo de crueldad, diseñado para aplastar no solo sus cuerpos, sino sus almas. El día fatídico comenzó como cualquier otro. El calor subía en oleadas del suelo del desierto y Helena cantaba en voz baja mientras remendaba una ropa de su hermano menor. La tranquilidad fue destrozada por el sonido de cascos atronadores, una tormenta de polvo y violencia que invadió el pueblo. Hombres armados, leales a Montenegro, rodearon la pequeña casa de adobe. Sus rostros eran máscaras de brutalidad, sus ojos vacíos de cualquier compasión. No vinieron a negociar ni a amenazar, vinieron a tomar lo que el coronel más valoraba en sus conquistas, la inocencia. La bestia, en persona, montado en su caballo negro como la noche, observaba desde lejos una sonrisa torcida en sus labios, mientras sus secuaces arrancaban a Helena de los brazos de su madre, que gritaba desesperadamente. El secuestro fue un borrón de terror. Helena luchó con la furia de una leona, defendiendo a su cría, pero su fuerza era insignificante contra la brutalidad de los hombres. Su padre intentó intervenir, armado solo con su dignidad, y fue derribado con la culata de un rifle, dejado para sangrar en el polvo. Los gritos de su madre resonaban en sus oídos mientras era atada y arrojada sobre un caballo. El mundo que ella conocía, un mundo de simplicidad y amor, se derrumbó en un instante, reemplazado por una pesadilla de violencia y desesperación. Mientras era llevada lejos, la última imagen que vio fue la de su pueblo encogiéndose en el horizonte, un frágil bastión de vida, a punto de ser engullido por la inmensidad del desierto y la crueldad de un solo hombre. Montenegro no quería solo el cuerpo de Helena, quería su alma. La llevó al corazón del desierto, un lugar donde ni siquiera los buitres se aventuraban de buena gana. Allí, bajo el sol abrasador, la sometió a una tortura psicológica calculada. Él no la tocó de forma vil, pues su placer residía en una crueldad más profunda. Quería quebrar su espíritu, apagar la luz en sus ojos y transformarla en un receptáculo de puro miedo. Sus palabras eran veneno, susurrando sobre el destino de su familia, pintando imágenes de destrucción y sufrimiento. La veía no como una persona, sino como un objeto, un instrumento para afirmar su dominio absoluto sobre la tierra y sus habitantes. El coronel creía que la verdadera destrucción no era la muerte, sino la aniquilación de la esperanza. Después de horas de tormento psicológico, cuando vio el brillo en los ojos de Helena vacilar, decidió que su trabajo estaba hecho. La ató con una cuerda a su caballo, no para matarla rápidamente, sino para humillarla, para arrastrarla por la tierra que ella tanto amaba. La arrogancia de la bestia era su mayor pecado. La dejó viva, creyendo que la mujer que se levantaría de ese polvo, si es que se levantaba, estaría psicológicamente destruida, una cáscara vacía, un testimonio vivo de su poder. Mal sabía él que no estaba creando una víctima, sino forjando un arma, una fuerza de la naturaleza movida por una furia que él jamás podría comprender. La imagen que sellaría su destino era la de Helena siendo arrastrada por la tierra seca e implacable. El polvo se mezclaba con su sudor y sus lágrimas, cada piedra rasgando su piel,
cada sacudida rompiendo un poco más de su antigua identidad. Ella gritaba, no de dolor físico, sino de una agonía que venía del fondo de su alma. Era el grito de un mundo siendo deshecho, de una inocencia siendo asesinada. Montenegro, en su caballo, miraba hacia atrás con un desprecio triunfante, la pistola en su mano no como una amenaza de muerte, sino como un símbolo de su poder de dar y quitar la vida, de decidir quién vive y quién sufre. Él creía estar en la cima de su poder, el amo indiscutible de aquel desierto. Para Helena, el dolor era un horno. El mundo se redujo a una sinfonía de agonía. La cuerda quemando su muñeca, la tierra arañando su espalda, el sol cocinando su piel. Pero en medio de esa tortura, algo comenzó a cambiar. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una claridad helada. El miedo que la había paralizado comenzó a convertirse en brasa, una chispa de odio puro y concentrado. Cada metro que era arrastrada, cada risa cruel de Montenegro que el viento traía, alimentaba esa llama. La joven campesina de corazón bondadoso estaba muriendo, y en su lugar, de las cenizas de su antigua vida, una nueva entidad comenzaba a nacer, moldeada por el dolor y bautizada en el polvo de la injusticia. El sonido de los cascos se alejó, dejando a Helena sola en el silencio ensordecedor del desierto. Estaba rota, sangrando pero viva. La cuerda había sido cortada y su cuerpo, un mapa de heridas y moretones, había sido abandonado a los elementos. Montenegro se fue, confiado en su victoria, sin mirar atrás. La dejó para los buitres, para el sol, para la muerte lenta y agonizante que el desierto ofrecía a los débiles. Fue su mayor error, subestimar la resiliencia del espíritu humano, especialmente de aquel forjado en la tierra de Sonora. Era una estupidez que le costaría caro. Él no había destruido a Helena, la había liberado de su inocencia, de sus gentilezas, de todo lo que la ataba a una vida de sumisión. Mientras la noche caía, trayendo consigo el frío cortante del desierto, Helena permaneció inmóvil. Su cuerpo, una masa de dolor, pero en su mente una única imagen se repetía incesantemente. El rostro de Montenegro, su sonrisa sádica, su pistola apuntada no para matarla, sino para humillarla. Ese rostro se convirtió en su estrella guía, el norte de su brújula rota. La venganza, antes una palabra extraña y distante, ahora era la única verdad que quedaba. No sería una venganza rápida o impulsiva, sería metódica, paciente y tan implacable como el desierto que la acogía. Se levantaría de ese polvo, no como una víctima en busca de consuelo, sino como un depredador en busca de su presa. La historia de Helena podría haber terminado allí, un cuento trágico, susurrado alrededor de las fogatas del pueblo. Pero la fuerza que nace del dolor más profundo es una fuerza primordial, incontrolable. Si crees en el poder de la superación y en la llama de la justicia que nunca se apaga, incluso cuando todo parece perdido, suscríbete a nuestro canal para seguir más historias como esta. Queremos llegar a 1000 suscriptores y saber desde dónde nos estás viendo. Únete a nosotros para presenciar el viaje de una mujer que se negó a morir y se convirtió en la personificación misma de la venganza. La furia de Helena apenas comienza. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente revelaron un paisaje brutal e indiferente. La sangre de Helena había manchado la arena, un testamento silencioso de la crueldad que había sufrido. Para cualquiera que la encontrara, parecería solo una víctima más de la tierra, sin ley. Pero dentro de ese cuerpo herido, la transformación estaba completa. El dolor físico era un eco lejano, ahogado por la intensidad de su nuevo propósito. La niña que amaba el olor de la tierra mojada, ahora solo sentía el olor de la sangre. La joven que cantaba a las plantas, ahora susurraba una única palabra, un mantra, un juramento: Montenegro. El nombre era una oración profana.
la fuerza que la mantenía respirando. La vastedad del desierto, que antes era su hogar, ahora se había convertido en su purgatorio y pronto en su campo de entrenamiento. Tendría que aprender a sobrevivir, a cazar, a volverse tan despiadada como el entorno que la rodeaba. La naturaleza, en su sabiduría brutal, no tiene espacio para la piedad, solo los fuertes sobreviven. Y Helena, movida por un odio que ardía más fuerte que el sol del mediodía, estaba decidida a convertirse en la criatura más fuerte que ese desierto jamás hubiera visto. No buscaría refugio ni ayuda, buscaría conocimiento, el tipo de conocimiento que transforma una oveja en un lobo, una presa en un cazador. El silencio del desierto era su único compañero. Los días se arrastraban en un ciclo de dolor y determinación. Aprendió a encontrar agua donde parecía no haber, a identificar plantas comestibles, a leer las huellas de los animales en la arena. Cada pequeña victoria contra la muerte era un paso hacia su venganza. El desierto le estaba enseñando sus lecciones más duras, despojándola de sus últimas capas de fragilidad. Su piel, antes suave, se convirtió en cuero bajo el sol. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora contenían la precisión calculadora de un depredador evaluando a su presa. La inocencia le había sido arrancada, pero en su lugar encontró una fuerza que jamás imaginó poseer. Ya no estaba huyendo de su pasado, se estaba preparando para confrontarlo. El recuerdo de su familia, la imagen de su padre caído y los gritos de su madre eran el combustible que la impulsaba. El dolor ya no era una debilidad, sino una armadura. La vestía todos los días, un recordatorio constante de su misión. La bondad que un día la definió fue guardada en un rincón oscuro de su alma, un tesoro que quizás nunca más podría ser recuperado. Ahora operaba con una lógica diferente, la lógica de la retribución, del ojo por ojo, del dolor por dolor. El código de honor que había aprendido en su pueblo fue distorsionado en un código personal de venganza. Mientras tanto, en el pueblo, el luto se instaló como una mortaja. Creyendo que Helena estaba muerta, su familia lloraba su pérdida, su dolor amplificado por la impotencia. La ausencia de su sonrisa, de su gentileza, dejó un vacío que nada podría llenar. El ataque de Montenegro había alcanzado su objetivo, esparcir el miedo y aplastar el espíritu de resistencia. Los habitantes ahora caminaban con la cabeza baja, el fuego del desafío apagado en sus ojos. El nombre de Helena era susurrado con tristeza y reverencia, el recuerdo de una flor que había sido pisoteada, incluso antes de florecer por completo. No sabían que, lejos de sus ojos, la semilla de esa flor no había muerto, sino que germinaba en suelo de odio, lista para crecer y estrangular a su opresor. En la hacienda, la vida de Montenegro continuaba en su rutina de lujo y tiranía. Apenas recordaba el rostro de la campesina que había torturado. Para él, ella era solo un ejemplo más, un número en la larga lista de almas que había aplastado para mantener su poder. Su arrogancia lo cegaba a la tormenta, que se formaba en el horizonte. Se consideraba intocable, protegido por sus altos muros, sus hombres armados y su reputación aterradora. Bebía su mejor tequila, reía con sus invitados y gobernaba su feudo con la certeza de que nada ni nadie podría amenazar su reinado. Creía que el desierto se había tragado a su víctima, borrando cualquier vestigio de su crimen. Pero el desierto no olvida, guarda secretos, atestigua injusticias y a veces forja sus propios agentes de equilibrio. Helena era ahora una hija del desierto en un sentido mucho más profundo que antes. Ya no era solo una habitante, era su encarnación. Su piel tenía el color de la arena, su espíritu la dureza de las rocas y su furia el calor del sol.
Se movía con el sigilo de un coyote, sus sentidos agudizados por la necesidad de sobrevivir. Cada día se alejaba más de la mujer que fue y se acercaba más al símbolo en el que necesitaba convertirse, un fantasma, un ángel vengador, una leyenda susurrada que traería el infierno a la puerta de Ricardo Montenegro. Su viaje solitario la llevó a un encuentro que cambiaría el curso de su búsqueda. Guiada por el instinto, o quizás por el destino, encontró un refugio aislado, una cabaña olvidada por el tiempo, enclavada entre los cañones rocosos. Era el hogar de Joaquín, un viejo vaquero solitario, cuyo rostro era un mapa de pérdidas y arrepentimientos. Sus ojos, al ver el estado de Elena, no mostraron lástima, sino un brillo de reconocimiento. Vio en ella el mismo fuego que un día ardió en su propio corazón, un fuego que había sido casi extinguido por la tragedia. La acogió sin hacer preguntas, ofreciéndole agua y un lugar para descansar, sabiendo que el desierto le había traído algo más que una extraña herida. Joaquín vivía atormentado por el pasado. Su propia familia había sido destruida a manos de Montenegro años atrás. Un crimen que lo transformó en una sombra de sí mismo. Un hombre que huyó del mundo para convivir solo con sus fantasmas. Había renunciado a la justicia, creyendo que hombres como la bestia estaban fuera del alcance de la venganza. Pero al encontrar a Elena, al ver la determinación implacable en sus ojos, una chispa de esperanza largamente dormida comenzó a reavivarse. Vio en ella no una víctima, sino la oportunidad de una justicia tardía, la personificación de la retribución que él nunca tuvo el coraje de buscar. Inicialmente, la relación entre ellos fue de desconfianza mutua. Elena veía a Joaquín como un obstáculo potencial, un extraño que podría interferir en sus planes. Joaquín veía a Elena como una joven consumida por el odio, siguiendo un camino que podría destruirla por completo. Sin embargo, el silencio compartido del desierto comenzó a construir un puente entre ellos. Eran dos almas rotas por la misma mano, dos supervivientes de una misma tormenta. El dolor, que los había aislado del mundo, terminó por conectarlos de una forma que las palabras no podían expresar. Él cuidó de sus heridas, y ella, con su presencia, silenciosa, comenzó a curar las heridas invisibles de él. Joaquín comenzó a ver en Elena más que solo un instrumento de venganza. Veía a la hija que había perdido, la fuerza que él mismo ya no poseía. A regañadientes, decidió que, si no podía disuadirla de su camino, entonces la prepararía para él. No le enseñaría a odiar, pues eso ya lo sabía. Le enseñaría a sobrevivir, a canalizar su furia en habilidad. Comenzó a entrenarla en las artes del desierto, el rastreo, la caza, la lectura de las señales del viento y de las estrellas. Le enseñó a volverse una con el paisaje, a usar la vastedad desoladora como su mayor aliada. El entrenamiento fue brutal. Joaquín la empujó hasta sus límites físicos y mentales. Le enseñó a disparar, no con la precisión de un soldado, sino con la paciencia de un cazador. El viejo rifle en sus manos, antes un objeto extraño y pesado, se convirtió en una extensión de su voluntad. Aprendió a controlar su respiración, a calmar su corazón acelerado, a hacer de cada bala una sentencia de muerte. Le enseñó a moverse sin hacer sonido, a desaparecer en las sombras, a esperar el momento adecuado para atacar. Cada día, Elena se volvía más letal, su dolor siendo afilado en una cuchilla mortal. Joaquín se convirtió en una figura paterna a regañadientes, un guía en su descenso al infierno. Intentaba atemperar su deseo de venganza con lecciones de sabiduría, recordándole que la línea entre la justicia y el odio es delgada. Busca justicia, no solo venganza, le decía, su voz ronca por el desuso, porque cuando la sed de sangre sea saciada, necesitas estar segura de que todavía queda algo de ti para seguir viviendo. Sus palabras
eran semillas plantadas en el suelo endurecido del corazón de Helena. Semillas que quizás solo florecerían cuando su sangriento viaje llegara a su fin. El punto de inflexión definitivo ocurrió en una noche fría, bajo un cielo tachonado de estrellas. Joaquín, habiendo hecho todo lo que podía, le ofreció a Helena una elección. Lesinpa dio un caballo, provisiones y un mapa que la llevaría lejos, a una nueva vida, lejos de Sonora, lejos de Montenegro, lejos de los recuerdos que la atormentaban. «Vete», le dijo, «olvida lo que pasó, vive la vida que te fue robada». Por un momento, la antigua Helena pareció resurgir. La tentación de la paz, de la huida, de dejar atrás la carga de la venganza, brilló en sus ojos. La promesa de una vida sin sangre y sin miedo era un bálsamo para su alma herida. Pero entonces miró hacia el horizonte, en dirección a la lejana hacienda de Montenegro, una mancha de oscuridad en el paisaje, la imagen de ser arrastrada en el polvo, el sonido de los gritos de su madre, el rostro de su padre ensangrentado, todo volvió con una fuerza abrumadora. La paz era un lujo que ya no podía permitirse. La huida sería una traición a sí misma, al dolor que la había redefinido. Se volvió hacia Joaquín, sus ojos ardiendo con una resolución inquebrantable. Tomó el viejo rifle que él le había dado, sintiendo el peso frío del acero en sus manos. Su decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. Con una voz tranquila, pero cargada con el peso de 1000 truenos, declaró su verdad, su nuevo evangelio. «Él no me quitó la vida», dijo ella, cada palabra un clavo en el ataúd de su antigua identidad. «Solo me mostró para qué sirve». En ese momento, Joaquín entendió. No estaba mirando a una joven en busca de venganza. Estaba mirando a la retribución misma. La campesina había muerto en el desierto. La mujer que estaba ante él era algo nuevo, algo aterrador y magnífico. La furia de Helena ya no era solo una emoción, era su propósito, su religión, el aire que respiraba. La cacería estaba a punto de comenzar. La decisión de Helena marcó el inicio de una nueva fase de su existencia. El desierto dejó de ser un lugar de supervivencia y se transformó en un campo de entrenamiento sagrado. Bajo la tutela de Joaquín, aprendió el lenguaje de la tierra, una gramática escrita en huellas, ramas rotas y en el vuelo silencioso de las aves rapaces. Él le enseñó a moverse como un espíritu, a usar el sol y las sombras a su favor, a esperar con la paciencia de una araña en su telaraña. Cada lección era absorbida con una intensidad feroz. El dolor físico del entrenamiento era bienvenido, un recordatorio constante de su propósito, un contrapunto al dolor emocional que ardía en su pecho. No solo estaba aprendiendo a luchar, se estaba convirtiendo en la personificación misma del desierto, implacable, resiliente y mortalmente bella en su furia silenciosa. La primera cacería no fue por un hombre, sino por un animal. Joaquín la dejó por días con solo un cuchillo y una cantimplora de agua, instruyéndola a regresar con comida. Fueron días de fracaso y hambre, donde la antigua Helena habría sucumbido a la desesperación. Pero la nueva Helena, forjada en la humillación, aprendió la lección más dura del desierto: matar para vivir, rastrear a un ciervo, sentir el olor del animal en el viento, acercarse sin ser notada y, finalmente, asestar el golpe fatal fue un ritual de iniciación. El calor de la vida desvaneciéndose en sus manos no le trajo placer, sino una comprensión sombría y necesaria. Ese acto, tan primordial y brutal, rompió la última barrera de su antigua compasión. Ahora entendía que para cazar al mayor de los monstruos necesitaba convertirse en una depredadora. El rifle se convirtió en su voz. Joaquín la hizo practicar incansablemente, no en blancos fijos, sino en objetos en movimiento, enseñándole que sus enemigos no esperarían quietos. Aprendió a calcular la distancia, el viento, la caída de la bala.
Sus manos, antes dedicadas a plantar y cosechar vida, ahora eran firmes y precisas, capaces de quitar una vida a cientos de metros de distancia. Cada disparo era una meditación, un ejercicio de control sobre el caos que reinaba en su alma. No disparaba con ira, sino con una calma gélida y enfocada. La explosión de la pólvora era una puntuación en su juramento de venganza, cada acierto un paso más en el camino que la llevaría hasta la puerta de la hacienda de Ricardo Montenegro. Su primera acción contra el imperio de la Bestia no fue un ataque directo, sino un golpe quirúrgico a sus operaciones. Montenegro controlaba las pocas fuentes de agua de la región, cobrando a los pueblos un precio exorbitante que los mantenía en un estado de servidumbre perpetua. Helena, usando su conocimiento del terreno, localizó un manantial oculto que Joaquín le había mostrado años atrás. Trabajando bajo el manto de la noche, desvió parte del flujo, creando un nuevo pozo en un lugar accesible para las comunidades vecinas. Cuando los peones descubrieron el agua libre, fue como un milagro. Fue su primer acto de guerra, no derramando sangre, sino devolviendo vida, minando la base del poder de Montenegro de una forma que él no podía prever ni combatir. El nombre de Montenegro comenzó a perder parte de su aura de omnipotencia. El rumor de una fuente milagrosa se extendió y con él los primeros susurros de un espíritu protector, un ángel del desierto que cuidaba de los oprimidos. La Bestia, enfurecido por la pérdida de ingresos y por el desafío implícito, envió a un grupo de sus hombres más brutales para encontrar y destruir la nueva fuente y castigar a quien la estuviera usando. Quería reafirmar su dominio a través del terror, sin saber que estaba enviando a sus lobos directamente a la guarida del cazador. Helena los observó desde lejos, escondida en las rocas, estudiando sus movimientos, sus rutinas, sus debilidades. La paciencia que el desierto le había enseñado era ahora su mayor arma. La emboscada fue ejecutada con una precisión aterradora. No los confrontó de frente. En cambio, usó el terreno a su favor, transformando los cañones en un laberinto mortal. Una cuerda tensada en la oscuridad derribó al jinete líder. Una pequeña avalancha de rocas, cuidadosamente preparada, bloqueó la ruta de escape. Uno a uno, separados del grupo y, desorientados, los secuaces de Montenegro fueron eliminados. Helena se movía como un fantasma, sus disparos viniendo de lugares imposibles, sus trampas pareciendo obras del mismo diablo. Los hombres, que vivían por la violencia, se vieron consumidos por el miedo, cazados por una fuerza invisible que parecía conocer cada uno de sus pensamientos. Al amanecer, los caballos regresaron a la hacienda sin sus jinetes. La noticia de la desaparición de sus hombres más temidos sacudió la confianza de Montenegro. No había cuerpos, solo señales de una lucha unilateral, como si el propio desierto se los hubiera tragado. El miedo comenzó a infiltrarse entre sus otros secuaces. Las historias sobre el ángel vengador ganaron fuerza, ahora teñidas con un tono más sombrío. Algunos decían que era el fantasma de una víctima de Montenegro, otros, un demonio convocado por la tierra para cobrar una deuda de sangre. Helena, sin decir una palabra, estaba desmantelando el imperio de Montenegro desde adentro hacia afuera, transformando su mayor fuerza, la reputación de terror, en su mayor debilidad. El miedo que a él tanto le gustaba inspirar ahora llamaba a su propia puerta. Joaquín observaba la transformación de Helena con una mezcla de orgullo y preocupación. La veía convertirse en una estratega brillante, una guerrera formidable, pero también veía la luz en sus ojos apagarse con cada acto de violencia. Con cada hombre que mataba, un pedazo de la joven que rescató moría también. Él intentaba anclarla, recordándole el motivo por el cual comenzó su viaje. «Esto es por justicia, Helena, no por placer», le decía en las noches frías, mientras ella limpiaba su rifle.
Temía que, al final de su cacería, ella descubriera que se había vuelto indistinguible del monstruo que tanto odiaba. Su lucha interna era tan feroz como la guerra externa que libraba. Helena, por su parte, era consciente de su propia oscuridad creciente. A veces, en sus sueños, veía su propio reflejo con los ojos fríos y vacíos de Montenegro. El dilema la atormentaba. ¿Estaba trayendo justicia a su pueblo o solo satisfaciendo una sed personal de sangre? Con cada vida que quitaba, sentía el peso en su alma, pero la imagen de su familia sufriendo y el recuerdo de la cuerda en su piel reavivaban su furia y silenciaban sus dudas. Se aferraba a la creencia de que sus métodos brutales eran un mal necesario, el único idioma que hombres como la bestia entendían. Para salvar a su comunidad y honrar a su familia, estaba dispuesta a sacrificar su propia alma. La tensión en la región crecía cada día. Los ataques de Helena se volvieron más audaces. Interceptaba las caravanas de suministros de Montenegro, liberaba a trabajadores que eran mantenidos en condiciones de esclavitud en sus minas de plata y quemaba los campos de donde él obtenía sus ganancias. Nunca se rebelaba, firmando sus actos con un símbolo simple, una pluma de halcón dejada en el lugar. El halcón, el cazador silencioso y letal del cielo del desierto, se convirtió en el emblema de la rebelión. El pueblo, antes paralizado por el miedo, comenzó a sentir una chispa de esperanza. No sabían quién era su ángel vengador, pero rezaban por él, dejando ofrendas de agua y comida en lugares discretos, ayudando a su causa de forma silenciosa. Montenegro, consumido por la paranoia, se volvía cada vez más errático y violento. Veía traidores en todas partes, ejecutando a sus propios hombres por sospechas infundadas y duplicando la opresión sobre los pueblos, con la esperanza de forzar a alguien a revelar la identidad del fantasma que lo acosaba. Su crueldad, sin embargo, solo alimentaba la leyenda de Helena y fortalecía la determinación silenciosa del pueblo de protegerla. La bestia estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado. Cuanto más luchaba por mantener el control a través del miedo, más poder le daba inadvertidamente a la figura misteriosa que encarnaba la resistencia a ese mismo miedo. Uno de los momentos más críticos en el desarrollo de Helena fue cuando acorraló a uno de los secuaces de Montenegro, un joven que había participado en su secuestro. Estaba herido, desarmado, e imploraba por su vida, jurando que solo seguía órdenes. Por un instante, la antigua Helena, la joven compasiva, emergió. Vio el terror en los ojos del muchacho y vaciló. ¿Matarlo a sangre fría la volvería igual a ellos? La voz de Joaquín resonó en su mente, hablando sobre la diferencia entre la justicia y la matanza. Ese momento de vacilación fue un campo de batalla para su alma, donde su humanidad y su misión libraban un combate mortal. ¿Qué harías en el lugar de Helena? ¿Perdonarías al hombre que ayudó a destruir tu vida, con la esperanza de preservar tu propia humanidad, o lo eliminarías, asegurando que nunca más pudiera herir a nadie? La venganza exige un precio del alma del vengador. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos qué camino elegirías. El viaje de Helena está lleno de decisiones imposibles, y su elección aquí definirá el tipo de persona en que se convertirá al final de su camino. Tu opinión es importante para que entendamos la profundidad de este conflicto. Al final, la decisión de Helena fue fría y pragmática. No lo mató, pero tampoco lo liberó. Lo dejó atado, sin agua, a un día de caminata del pueblo más cercano, con un mensaje para su amo. Dile a la bestia que el desierto no olvida, y que la mujer que arrastró en el polvo viene a cobrar su deuda. Dejar vivir al hombre, pero forzarlo a llevar su mensaje de vuelta, fue un acto de guerra psicológica mucho más potente que una simple ejecución. Fue una declaración de que ella no era solo una asesina, sino una jueza dictando los términos de su inminente confrontación.
Estaba jugando un juego que Montenegro no entendía, usando el miedo como un arma refinada. El regreso del secuaz aterrorizado y delirante a la hacienda sumió a Montenegro en un abismo de furia y pánico. El mensaje confirmó su peor miedo. Su enemigo no era un hombre, un rival o un bandido. Era la mujer que él creía haber destruido, renacida de las cenizas de su crueldad. La idea era tan imposible, tan sobrenatural, que lo sacudió profundamente. La arrogancia que lo protegía comenzó a resquebrajarse, revelando la cobardía que había debajo. Ya no podía dormir, atormentado por la imagen del rostro gritando de Helena. El fantasma tenía un nombre, y ahora él sabía que ella no se detendría hasta que uno de ellos estuviera muerto. La leyenda de Helena crecía, alimentada por las historias que el secuaz perdonado contaba. La describía no como una mujer, sino como una aparición, un espíritu de la venganza con los ojos del desierto. Entre los peones y campesinos, su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza y un llamado a la resistencia silenciosa. La ayudaban como podían, dejando información sobre los movimientos de los hombres de Montenegro, saboteando equipos y creando distracciones para facilitar sus acciones. Una rebelión sin líderes se estaba formando, unida por un único propósito: ver el fin del reinado de la bestia, un fin que creían que solo la furia de Helena podría traer. Joaquín vio el cambio sutil en Helena después del incidente. Ella había encontrado una manera de navegar en su oscuridad sin ahogarse por completo en ella. Había encontrado una tercera vía entre la compasión de su pasado y la brutalidad de su presente. Se estaba convirtiendo en una leyenda, y él se dio cuenta de que su papel como mentor estaba llegando a su fin. Helena ya no necesitaba un profesor, necesitaba un aliado. Comenzó a ayudarla más activamente, usando sus antiguos contactos para reunir información y ayudándola a planificar sus ataques. El viejo vaquero solitario había encontrado finalmente una causa por la que valía la pena salir de las sombras. El cerco a Montenegro se cerraba lentamente. Sus operaciones estaban en ruinas, sus hombres estaban desertando o muriendo, y su autoridad era abiertamente desafiada por la leyenda de Helena. Se convirtió en un prisionero en su propia fortaleza. La opulenta hacienda ahora una jaula de oro. Se rodeó de sus guardias más leales, desconfiando de todos. El cazador se había convertido en la presa, y el miedo que sentía era el mismo miedo frío y paralizante que había infligido a tantos otros a lo largo de su vida. El desierto estaba cobrando su deuda, y el cobro venía en la forma de una mujer que había dejado para morir. Helena sabía que la confrontación final estaba cerca. Desmantelar el imperio de Montenegro no era suficiente. La deuda solo se pagaría con la humillación y la destrucción del hombre mismo. Comenzó a planificar su ataque final, no a la fortaleza, sino al alma de la bestia. Descubrió que él estaba planeando dar una gran fiesta en su hacienda, una demostración de poder para intentar reafirmar su control y probar a todos que no tenía miedo. Sería un acto de pura arrogancia, y Helena sabía que esa sería su mejor oportunidad. Se infiltraría en la fiesta, no para matarlo en medio de la multitud, sino para aislarlo y forzarlo a enfrentarla cara a cara. La preparación para el clímax era meticulosa. Con la ayuda de Joaquín y de algunos peones que trabajaban en la hacienda y secretamente la apoyaban, obtuvo planos de la propiedad, aprendió las rutas de patrulla y los puntos ciegos de la vigilancia. No se estaba preparando para una batalla, sino para una ejecución teatral. Quería despojarlo de todo, sus hombres, sus armas, su estatus, hasta que solo quedara el hombre patético y el cobarde que ella sabía que era. La venganza no estaría completa con una bala a distancia. Tendría que ser personal, tendría que ser en el mismo polvo que él le había hecho probar.
El desarrollo de su viaje la transformó de una simple campesina en una figura casi mítica. Era la prueba viviente de la resiliencia del espíritu humano, un testamento de la idea de que la mayor crueldad no es destruir el cuerpo de alguien, sino subestimar su capacidad de resurgir. Su lucha interna entre la justicia y el odio reflejaba la lucha de su pueblo contra la tiranía. No era solo una vengadora, era la personificación de la furia acumulada de generaciones de oprimidos. Su historia se convirtió en un cántico de esperanza en una tierra que hacía mucho tiempo se había olvidado de lo que era tener esperanza. A medida que la noche de la fiesta se acercaba, la tensión alcanzaba su punto álgido. El aire en el desierto parecía crepitar con electricidad. Elena y Joaquín hicieron sus preparativos finales en 1900. Silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Joaquín era la conclusión de un dolor que había durado décadas. Para Elena era la culminación de un viaje que la había transformado en algo que apenas reconocía. Miró su reflejo en la hoja de su cuchillo y vio los ojos de una extraña, ojos que habían presenciado y causado mucha muerte. No había camino de regreso. La única salida era atravesar el infierno. Elena aprendió a leer la tierra, a cazar y a matar con una eficiencia brutal. La narrativa siguió su ascenso como una leyenda susurrada entre los peones, un ángel vengador que acosaba a los hombres de Montenegro. La tensión creció a medida que el círculo se cerraba en torno a la bestia, con cada ataque de Elena siendo más audaz y personal que el anterior. Desmanteló su imperio de miedo no con fuerza bruta, sino con inteligencia, paciencia y un conocimiento íntimo del desierto que él tanto despreciaba. El escenario estaba listo para la confrontación final, una batalla que se libraría no solo con armas, sino con la fuerza de la voluntad. La atmósfera en la región era una mezcla de miedo y expectación. Todos sentían que algo estaba a punto de suceder, que la confrontación entre el fantasma del desierto y el tirano de la hacienda era inevitable. Las noches se volvieron más silenciosas. La gente se recogía más temprano, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. La leyenda de Elena le había dado al pueblo una voz, aunque silenciosa. Su coraje, nacido de la desesperación, se había convertido en un faro. La caída de Montenegro no sería solo la victoria de una mujer, sino la liberación de toda una comunidad. El fin de un largo y sombrío capítulo de su historia. El plan de Elena para infiltrarse en la hacienda era audaz y peligroso, dependiendo del sigilo y del elemento sorpresa. No entraría por la fuerza, sino como el agua que se filtra por las grietas de una roca. Usaría la arrogancia de Montenegro en su contra, siendo la fiesta la distracción perfecta, mientras él se exhibía ante sus invitados, reafirmando un poder que ya no poseía. Ella se movería por las sombras, una depredadora en su territorio, preparando el escenario para el acto final de su ópera de venganza. La hacienda, antes un símbolo de su opresión, se convertiría en su tumba. La noche de la fiesta descendió sobre la hacienda como un velo de engaño. Músicas de mariachi flotaban en el aire, mezclándose con las risas forzadas de invitados ricos que venían a reafirmar su lealtad a Montenegro. Antorchas iluminaban los patios opulentos, creando un oasis de luz artificial en el corazón de la oscuridad del desierto. La bestia estaba en su elemento, vestido con un traje de charro impecable, recibiendo a sus invitados con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Quería proyectar una imagen de poder inquebrantable, de control absoluto, pero por debajo de la fachada, la semilla de la paranoia que Elena había plantado florecía en un jardín de miedo. Cada sombra parecía moverse, cada susurro parecía llevar su nombre. Estaba cazando un fantasma en su propia casa.
Mientras la fiesta alcanzaba su apogeo, Elena se movía por las periferias de la hacienda. Cubierta por un poncho oscuro, era indistinguible de las sombras que danzaban con el viento. No entró por las puertas, sino que escaló un muro en la parte trasera, un punto ciego que Joaquín le había indicado, un lugar que la arrogancia de Montenegro había dejado sin vigilancia. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, el resultado de meses de entrenamiento en el terreno más implacable. Cada paso era deliberado, cada respiración controlada. No sentía la adrenalina de la batalla, sino la calma de un ejecutor a punto de cumplir una sentencia. El sonido de la fiesta era un ruido lejano, un mundo aparte de su realidad, enfocada y mortal. Su primer objetivo era neutralizar a la guardia personal de Montenegro, los perros guardianes más leales que lo rodeaban. Usando el conocimiento adquirido, se infiltró en los establos, donde sabía que algunos de los guardias se reunían para beber, lejos de los ojos del patrón. Uno a uno los eliminó con una eficiencia silenciosa y brutal. No hubo disparos, solo el sonido ahogado de cuerpos cayendo y el brillo rápido de su cuchillo bajo la luz de la luna. Se movía como una aparición, usando la oscuridad y la complacencia de los hombres a su favor. Eran guerreros de bar, acostumbrados a intimidar a campesinos desarmados, y no estaban preparados para enfrentar a un depredador forjado en el desierto. Con la guardia de élite neutralizada, Elena comenzó a sembrar el caos, transformando la fiesta de Montenegro en su propio escenario de terror psicológico. Cortó la energía del generador que alimentaba la mayor parte de las luces exteriores, sumiendo patios enteros en una oscuridad súbita. Gritos de sorpresa y confusión resonaron entre los invitados. En medio del pánico, usó su rifle para disparar a los candelabros, a los barriles de tequila, a cualquier cosa que aumentara el desorden sin herir a los inocentes. Su objetivo no era una masacre, sino aislar a su presa. Quería que Montenegro sintiera lo que ella sintió, el desamparo de ver su mundo desmoronarse a su alrededor, sin entender de dónde venía el ataque. El coronel, inicialmente furioso, pronto fue dominado por el pánico. Sus guardias no respondían a sus llamadas. La oscuridad era total en algunos puntos, y los sonidos de sus invitados aterrorizados eran como clavos en un ataúd. Sacó su pistola ornamentada, su corazón latiendo descontrolado contra las costillas. Gritaba órdenes que nadie oía, su autoridad deshaciéndose como humo. Corrió hacia adentro de su casa, buscando refugio en su oficina fortificada, el lugar donde se sentía más poderoso. Pero Elena ya había previsto este movimiento. No lo estaba cazando, lo estaba pastoreando. Ella lo esperaba en la oficina. No en las sombras, sino sentada tranquilamente en su gran silla de cuero, la silla desde donde él había gobernado su imperio de miedo. La única luz provenía de la chimenea, y sus llamas danzaban en su rostro, acentuando la frialdad de sus ojos. Cuando Montenegro irrumpió por la puerta y la vio, se congeló. La mujer que había arrastrado en el polvo, que había dejado para los buitres, estaba allí, en su santuario, profanando su trono. La realidad de la situación era más aterradora que cualquier fantasma que su mente paranoica pudiera haber conjurado. Su respiración quedó atrapada en su garganta y la mano que sostenía la pistola comenzó a temblar incontrolablemente. «¿Te acuerdas de mí, coronel?» Su voz era baja, un susurro que cortaba el aire como vidrio roto. No había ira en su tono, solo un vacío gélido que era mucho más aterrador. Se levantó lentamente, su cuerpo esbelto y endurecido, contrastando con la opulencia de la habitación. «Me llamaste débil, me arrastraste en el polvo, me dejaste para morir». Con cada frase, daba un paso en su dirección, y él daba un paso hacia atrás. Él, cazador encogiéndose ante su presa renacida, todo su poder, toda su brutalidad, se evaporó ante la mujer que no logró destruir. Solo quedó un hombre patético, acorralado por su propio pecado. La guerra psicológica alcanzó su punto culminante. Elena no lo atacó.
Simplemente lo observó, permitiendo que el silencio y su visión lo quebraran. Lo desarmó con la mirada, exponiendo la cobardía detrás de su máscara de tirano. «Todos tus hombres se han ido», continuó ella. «Todo tu dinero no puede comprarte coraje. En esta habitación no eres un coronel, no eres la bestia. Eres solo el hombre que cometió el error de dejarme viva». Montenegro, en un acto de desesperación, levantó la pistola, pero sus manos temblaban tanto que el disparo fue descontrolado, haciendo añicos un jarrón caro en el otro extremo de la habitación. La batalla final está a punto de comenzar, no solo por venganza, sino por el alma de Helena. ¿Estás sintiendo la tensión? No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora para ver cómo se resuelve esta historia de justicia y retribución. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo narrativas poderosas que exploran la fuerza del espíritu humano. Únete a nuestra comunidad y sé el primero en saber el desenlace de la furia de Helena. La justicia del desierto está a punto de ser servida, y no querrás perderte ni un segundo de esta confrontación. Helena se movió con la velocidad de una serpiente. Antes de que él pudiera intentar disparar de nuevo, ella avanzó, no para atacarlo, sino para desarmarlo. El movimiento fue preciso y brutal. Le rompió la muñeca con un golpe rápido y la pistola cayó al suelo con un golpe sordo. Un grito agudo de dolor escapó de los labios de Montenegro, un sonido que estaba acostumbrado a escuchar de sus víctimas, no de sí mismo. Intentó luchar, pero fue inútil. Ella era más fuerte, más rápida, movida por una furia que él jamás podría igualar. La confrontación física fue breve y unilateral, una demostración de la transformación que el desierto había operado en ella. No lo mató allí, en la oficina. Eso sería demasiado fácil. En cambio, lo arrastró hacia afuera, por en medio de los restos de su fiesta, delante de los pocos invitados y empleados que aún estaban allí, paralizados por el miedo y la confusión. Lo arrastró por el cuello de su traje caro, de la misma manera que él la había arrastrado con una cuerda. La humillación era parte de la sentencia. Quería que el mundo viera a la bestia, no como un tirano a ser temido, sino como un cobarde derrotado. Lo expuso, lo despojó de su aura de poder, mostrando a todos que el monstruo era solo un hombre, y un hombre débil. El escenario final fue el gran patio frente a la hacienda, la misma tierra seca y polvorienta que cubría toda la región. La luna llena era el único testigo silencioso en el cielo. Helena lo arrojó al suelo, y él cayó en una nube de polvo, el mismo polvo en el que él la había dejado para morir. El círculo se estaba cerrando. El alfa y el omega de su viaje se encontraban en ese exacto punto. Ella se paró sobre él, la silueta oscura contra la luz de la luna, ya no una víctima, sino una jueza, un verdugo y el jurado, todo en un solo ser. El miedo en los ojos de él era su victoria. «Arrodíllate», ordenó ella, su voz no dejando espacio para la desobediencia. Temblando, sangrando, humillado, Ricardo Montenegro se arrodilló en el polvo. El gran coronel, el temido la bestia, estaba de rodillas ante la campesina que había despreciado. El acto fue la culminación de toda su venganza, más satisfactorio de lo que cualquier muerte rápida podría ser. Lo obligó a enfrentar su propia insignificancia, a probar el sabor de la sumisión que tanto impuso a los otros. Él la miró, y en el reflejo de sus ojos fríos vio el verdadero rostro del monstruo, el suyo. La confrontación final no fue un tiroteo espectacular, sino un desmantelamiento metódico del alma de un hombre. Helena lo obligó a confesar sus crímenes, a decir los nombres de las familias que destruyó, incluyendo la de ella y la de Joaquín. Cada palabra era una puñalada a su orgullo, cada nombre un clavo en su ataúd. Lo hizo no por sí misma, sino por los fantasmas que lo atormentaban y por las personas que observaban desde las sombras, presenciando la caída del tirano. La justicia,
Para Helena, no se trataba solo de castigo, sino de restaurar la verdad y la dignidad que él había robado. Con la confesión extraída, el poder de Montenegro estaba irrevocablemente roto. Ya no era un líder, ni siquiera un hombre, solo un cobarde de rodillas en el polvo. La tensión del momento era palpable. ¿Qué haría ella ahora? La muerte sería una misericordia que él no merecía. La multitud silenciosa observaba, conteniendo la respiración, esperando la sentencia final del ángel vengador que los había liberado. La elección de Helena en ese momento definiría su legado. Sería recordada como una heroína o como un monstruo nacido de otro monstruo. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. El acero brilló bajo la luz de la luna. El cuerpo de Montenegro tembló de terror, esperando el golpe final. Cerró los ojos, resignado a su destino. El silencio se extendió por una eternidad. El desierto, que había sido el escenario de su crueldad y de su transformación, ahora sería el juez final. El viaje de Helena, que comenzó con un grito de dolor en ese mismo polvo, estaba a punto de terminar con un susurro de acero. La cuestión ya no era si lo mataría, sino cómo, y qué quedaría de ella después de que la hoja hiciera su trabajo. Al final, no lo mató con el cuchillo. Lo despojó de todo lo que le importaba. Su nombre, su tierra, su poder. Lo marcó, no con un golpe fatal, sino con el símbolo del halcón, el mismo que ella usaba para firmar sus actos de justicia, grabándolo en su mejilla para que llevara para siempre la marca de su derrota. «Vivirás», dijo ella, su voz resonando en el patio silencioso, «y todos los días, al ver esta marca, recordarás a la mujer que no pudiste quebrar. Vivirás sin poder, sin nombre y sin honor. Ese es un destino peor que la muerte». La venganza de Helena fue completa, no quitándole la vida, sino quitándole todo lo que hacía que su vida valiera la pena. Cuando la primera luz del amanecer tocó el desierto, encontró la hacienda de Montenegro transformada. El tirano, marcado y quebrado, fue abandonado a su propia insignificancia. Los invitados habían huido, y los peones y empleados, que por tanto tiempo vivieron bajo su yugo, miraban a la figura patética con una mezcla de desprecio y admiración por la mujer que lo había derribado. Helena no se quedó para saborear su victoria. Antes de que el sol saliera por completo, desapareció tan silenciosamente como había llegado, regresando a las sombras del desierto que la habían moldeado. No dejó atrás un nombre, solo una leyenda y un vacío de poder que sería llenado por la propia libertad del pueblo. La venganza estaba completa, pero no había celebración en su corazón, solo un silencio profundo y exhaustivo. El regreso de Helena al escondite de Joaquín fue mudo. El viejo vaquero la esperaba, su rostro impasible no ocultando la ansiedad en sus ojos. No necesitó preguntar qué había pasado. Vio en su caminar, en la forma en que sostenía el rifle, en la quietud que la envolvía, que la cacería había terminado. Ella simplemente asintió, y en ese gesto, un universo de dolor, sacrificio y victoria fue compartido entre ellos. No hubo palabras de consuelo ni de felicitación. Su vínculo había sido forjado en la violencia y el luto, y entendían que algunas victorias dejan cicatrices tan profundas como las derrotas. Él le ofreció agua, un gesto simple que significaba todo: aceptación, comprensión y un puerto seguro en el mundo. En los días que siguieron, la noticia de la caída de la bestia se extendió como un incendio. La historia fue contada y recontada, creciendo con cada narración, transformando a Helena en una figura casi divina, un espíritu de la justicia enviado por la propia tierra. Los pueblos, antes sofocados por el miedo, comenzaron a respirar de nuevo. Las tierras que Montenegro había robado fueron retomadas por sus legítimos dueños. El agua volvió a fluir libremente. Una celebración espontánea se apoderó de la región.
no la fiesta opulenta y vacía del tirano, sino una verdadera fiesta popular, con música, baile y comida compartida, una celebración de la resiliencia y de la recién descubierta libertad. El nombre de Helena era un brindis, una oración de agradecimiento susurrada al viento. Mientras el pueblo celebraba, Helena permanecía recluida con Joaquín. El propósito que la había consumido por tanto tiempo se había ido, dejando un vacío en su lugar. Miraba sus manos y veía la sangre que nunca podría ser lavada por completo. Era la heroína de ellos, pero en su propia alma se sentía marcada, una extraña a la alegría y la simplicidad que había luchado por restaurar. Joaquín, comprendiendo su lucha interna, no la impresionó. Le dio espacio y silencio, sabiendo que el viaje de sanación sería más largo y más difícil que el viaje de venganza. Ella había liberado a los otros, pero ahora necesitaba encontrar una manera de liberarse de sí misma. El final de la historia de Helena es agridulce. Alcanzó su venganza de forma absoluta, despojando a su enemigo de todo, así como él había hecho con ella. Trajo justicia a su comunidad y honró la memoria de su familia. Sin embargo, el costo fue su propia inocencia, su capacidad de regresar a la vida que conocía antes. La mujer que emergió del desierto no podría simplemente volver a ser la campesina de corazón gentil. Se convirtió en una figura solitaria, marcada para siempre por la violencia que sufrió y por la violencia que infligió. Su victoria no fue un final feliz, sino un cierre necesario, una herida cauterizada que dejaría una cicatriz permanente. Un día, sin previo aviso, decidió partir. Agradeció a Joaquín con un abrazo silencioso, un gesto que transmitía toda su gratitud. El viejo vaquero la observó cabalgar hacia el horizonte, no hacia una nueva vida, sino hacia la vastedad del desierto. Ese era su verdadero hogar ahora, el lugar que la entendía, que reflejaba la belleza y la dureza de su alma. Se convirtió en una guardiana silenciosa de esas tierras, una leyenda viva que quizás sería vista de reojo, una sombra moviéndose entre los cañones. Ya no buscaba nada, ni paz, ni guerra. Simplemente existía, una con la tierra que la había quebrado y la había rehecho a su imagen. El pueblo de Helena, ahora próspero y libre, nunca la olvidó. En su pequeña iglesia de adobe, encendían una vela no para una santa, sino para la mujer de carne y hueso que se negó a doblegarse. Contaban su historia a sus hijos no como un cuento de hadas, sino como una lección sobre la fuerza que se puede encontrar en el dolor más profundo y sobre la delgada línea que separa la justicia de la venganza. El sacrificio de ella les dio un futuro, y ellos lo honraron viviendo con el coraje y la dignidad por los que ella luchó, asegurando que ningún otro, la bestia, jamás se levantara para oprimirlos de nuevo. La narrativa explora la idea de que la mayor crueldad no es el dolor físico, sino la subestimación de la capacidad de una persona para resurgir. Helena fue dejada para morir porque Montenegro la vio como débil, un error que deshizo todo su imperio. Su viaje es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, especialmente aquel arraigado en la cultura mexicana de honor, familia y una profunda conexión con la tierra. La historia de ella sirve como un sombrío recordatorio de que, cuando se empuja a alguien al infierno, no se puede sorprender cuando esa persona regresa trayendo las llamas consigo, lista para quemar el mundo que la injustició. El desenlace, por lo tanto, no ofrece respuestas fáciles. Deja al espectador con una sensación de catarsis sombría y una profunda reflexión. ¿Fue justa la venganza de Helena? ¿Se convirtió en el monstruo que cazaba? Quizás la respuesta sea que, en un mundo sin ley, la justicia adopta formas terribles. Helena se convirtió en lo que necesitaba ser para sobrevivir y para proteger a los suyos.
Su legado no es de heroísmo puro, sino de una complejidad humana y trágica, una figura que encarna tanto la nobleza del sacrificio como el costo terrible de la violencia, dejando una marca indeleble en la memoria de esa tierra polvorienta. Montenegro vivió el resto de sus días como un paria, la marca, en su rostro un recordatorio constante de su humillación. El miedo que antes inspiraba fue reemplazado por el ridículo y el desprecio. Lo perdió todo, sus tierras, su riqueza, su nombre. Murió años después, solo y olvidado, un destino mucho más cruel que la muerte rápida que una bala habría proporcionado. La justicia de Helena fue poética y completa, asegurando que su castigo fuera vivir con las consecuencias de su propia maldad, un alma condenada a vagar por el infierno que él mismo construyó en 1900 en la tierra. La historia de la furia de Helena termina como comenzó, con la imagen de una figura solitaria contra la inmensidad del desierto de Sonora. Pero la mujer que ahora cabalga hacia el sol poniente no es la víctima arrastrada en el polvo, sino una fuerza de la naturaleza, la personificación de la voluntad indomable de esa tierra. Es un símbolo de que incluso en la mayor desolación, la semilla de la resistencia puede florecer, y que la furia nacida de la injusticia puede convertirse en una fuerza redentora, aunque terrible, capaz de rediseñar el destino y traer un nuevo amanecer, aunque sea un amanecer bañado en sangre y lágrimas. El final agridulce deja al público reflexionando sobre el verdadero precio de la retribución. El viaje de Helena fue una catarsis para el público que apoyó su causa, incluso cuestionando sus métodos. La conclusión no es un final feliz tradicional, sino una resolución lógica y emocionalmente significativa. Cumplió su promesa, hizo arrodillarse al tirano y restauró el equilibrio en su tierra. Sin embargo, la paz que trajo a los otros parece destinada a escapársele a ella misma, dejándola como una eterna vigilante, un alma marcada por la furia que la salvó y la condenó. La cultura mexicana impregna este desenlace, no solo en la celebración del pueblo, sino en la esencia misma del destino de Helena. Ella encarna la figura de la Adelita, la mujer fuerte de la revolución, pero en una versión más sombría y personal. Su conexión con la tierra, su código de honor distorsionado y su soledad estoica son elementos profundamente arraigados en el imaginario mexicano. No es una heroína de cuentos de hadas, sino una figura trágica y poderosa, como muchas en el rico tapiz de la historia y la mitología de México, un espíritu nacido del dolor y la resiliencia de su pueblo. El viaje de Helena nos enseña que la venganza puede traer un final, pero no necesariamente la paz. Se convirtió en un símbolo de justicia para su pueblo, pero al hacerlo, sacrificó a la mujer que un día fue. ¿Crees que el sacrificio de Helena valió la pena para alcanzar la justicia? Deja tu reflexión final en los comentarios sobre el verdadero costo de la venganza y suscríbete al canal para más historias emocionantes que nos hacen cuestionar los límites entre el bien y el mal. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos inspira a buscar narrativas que desafían y emocionan.